Hoy vamos a hablar un poco acerca de esta funcionalidad conocida como Sunlight Backup de los IQ8 de Enphase. Esta funcionalidad lo que provee es la capacidad de alimentar cargas sin la necesidad de baterías. Pero como ya veremos, es una funcionalidad bastante limitada, puesto que nos da un máximo de 8 cargas de 120 voltios o 4 cargas de 240 voltios. Vamos a ver qué elementos necesitamos y cómo funciona básicamente. Ahora mismo estoy en el web de enphase.com y si googlean esta palabra Sunlight Backup, van a ver que les aparece esta página web donde les da toda la información que necesitan. Bueno, aquí vemos un pequeño diagrama de los componentes, ya los iremos viendo uno en uno, pero como pueden ver es básicamente lo mismo que un sistema de Enphase normal, pero quizás aquí no vean las baterías, puesto que no las vamos a utilizar. Pero además ven esto que dice IQ Load Controller, que esto es el controlador de carga. Es un nuevo componente que ya veremos. Bueno, comencemos con los IQ8. Los IQ8, como ya saben, es la nueva generación de microinversores y la ventaja que tiene con respecto a los 6 y 7 o versiones anteriores es que pueden generar su propia red, pueden generar su propia micro red, generan su tensión y frecuencia. Esto hace que sean capaces de en tiempo real machear el consumo con la producción. Ellos reducen o aumentan su producción para poder ajustarse al consumo en tiempo real. Y esto les permite pues alimentar ciertas cargas limitadas durante un tiempo mientras la producción solar supere el consumo. Pero bueno, tiene sus limitaciones. También es importante mencionar que si ya tenemos un sistema IQ7 o IQ6, no podemos utilizar IQ8 adjunto con esos 6 o 7. Tenemos que crear un sistema completamente separado. Los IQ8 no le dan la funcionalidad de generar red a versiones anteriores. Es decir, no se pueden matchar uno con otro, no se pueden poner en el mismo sistema. Bueno, esos son los microinversores. Vemos que ahora tenemos el IQ Combiner 4 o 4C. Esta es la nueva versión y básicamente lo que tiene es comunicación, el Comms Kit se le conoce, y el Cell Modem. El Cell Modem le permite conectarse remotamente a internet y el Comms Kit es un dispositivo que veremos aquí abajo. Este es el Comms Kit, Communication Kit, que lo que hace es que esto tiene una antena y se comunica todos los componentes. Se comunica con el IQ Controller, con el IQ Combiner y le permite comunicarse con todos los componentes remotamente. Y eso va introducido dentro de esta Combiner. En esta Combiner es como decir el panel de acumulación, donde vienen todos los circuitos de línea. Recuerde que cada 13 o 11 microinversores hay que sacar una línea. Todas esas líneas terminan en este combination panel, este panel de combinación. Y de aquí, bueno, salimos con nuestro circuito principal. Aquí tenemos el otro componente muy importante, el IQ System Controller. Como ya habíamos visto, este es la interconexión de microgrid, de microred. Aquí es donde se le conecta la Combiner y todos los recursos energéticos de nuestro ecosistema de energía, ya sea paneles solares, baterías, controladores, cargas, generadores de gas. Cualquier tipo de recurso energético, ya sea consumo o generación, se va a conectar en el IQ System Controller. El IQ System Controller también controla la conexión y desconexión de la red. Es decir, dentro de este componente hay un switch de transferencia automático que cuando detecta que la red ha salido de sus parámetros, ya sea de tensión o de frecuencia, se desconecta la red y permite generar la microred. Es importante destacar que el System Controller, el IQ System Controller que vamos a necesitar para crear este Sunshine, esta funcionalidad, Sunlight Backup, es la versión 2. Si nosotros tenemos la versión 1 anterior, no vamos a poder utilizar ni los IQ8 con ellos,
ni la Combiner 4, ni 4C, ni nada de esto. Necesitamos la versión 2. Esto es súper importante. ¿Por qué? Una de las razones es porque la versión 2 del controlador tiene la entrada o la capacidad de ser conectado el System Shutdown Switch, que es un switch de desconexión del sistema. La versión 1 del controlador no tiene la capacidad de poder conectar este System Shutdown Switch. Ya veremos qué cosa es eso. Pero bueno, importantísimo tener la versión 2 del controlador. Vamos a hablar sobre el IQ Load Controller. ¿Qué cosa es esto? Bueno, vamos a ver si puedo abrir el datasheet de este componente. Creo que aquí se ve un poco mejor. Bueno, este componente básicamente son dos contactores de doble polo o tres polos rateados para 60 amperios, me parece, o 40 amperios cada uno, dentro de esta caja de protección. Son dos contactores. Como saben, contactores es básicamente un switch que se controla a través de una señal eléctrica. Entonces, estos contactores van a ir conectados y controlados por el IQ System Controller, como habíamos visto anteriormente. Entonces, lo que van a hacer estos contactores, estos van a regular. Es un controlador de carga, ¿no? Vamos a regular las cargas en función de la energía solar. Cada uno de estos IQ Load Controller, cada uno de estos controladores, tiene dos contactores internos de doble polo. Eso significa que cada uno de estos controladores se les va a poder conectar dos cargas de 240 voltios o 4 cargas de 120 voltios. El máximo número de controladores por sistema, es decir, el máximo número de IQ Load Controllers que le podemos conectar a un IQ System Controller 2 es 2. No podemos tener más de 2 load controllers en un sistema. Eso significa que el máximo número de cargas que vamos a poder alimentar cuando estamos trabajando bajo esta funcionalidad Sunlight Backup sin baterías son 4 cargas de 240 voltios o 8 cargas de 120 voltios. El amperaje de las cargas no debe superar los 30 o 40 amperios. Yo diría que más de 30 amperios no puede superar. ¿Por qué? Porque una carga de más de 30 amperios estamos hablando de ya sea un motor, una bomba de un calentador, un aire acondicionado, cargas un calentador de agua. Una carga de más de 30 amperios ya supone un consumo tan alto que realmente no vale la pena alimentar con este tipo de funcionalidad. Esta funcionalidad es básicamente para cargas muy pequeñas, como puede ser el Wi-Fi, los ventiladores de techo, a lo mejor una bomba pequeñita de agua que necesitamos para filtrar agua, la nevera, a lo mejor una nevera pequeña que tenemos. Esta funcionalidad es para cargas muy elementales, muy básicas que necesitamos tener alimentada. Pero recuerde que todo es en función de la energía solar que tenemos en ese preciso instante. Por lo tanto, son cargas que no van a estar siempre conectadas. Y obviamente durante el periodo de la noche van a estar desconectadas, puesto que no tenemos energía. El IQ System Controller nos permite esa funcionalidad, cargar 4 cargas de 240 voltios o 8 cargas de 120 y obviamente puedes estar mezclada, ¿no? Podemos tener 2 cargas de 240 voltios y 4 cargas de 120. El otro componente es el System Shutdown Switch. Creo que en el video anterior mencioné que los IQ8, al ser capaz de generar su propia microred, ser capaz de generar su tensión y frecuencia, simplemente con desconectar el breaker o el desconectivo de corriente directa no es suficiente para proteger los cables que bajan del techo. Este switch
lo que hace es que le manda una señal a los microinversores para que ellos ya paren de producir desde el techo. Acuérdense que los IQ8 generan su propia red, por lo tanto tenemos que darle una señal para que ellos paren de producir, no simplemente desconectando la red. Entonces, si lo desconectamos la red, los IQ8 van a creer que hay un apagón, voy a seguir generando, puesto que estamos diseñados para generar cuando hay una falta de energía. Pero este switch lo que le da es una señal para que realmente dejen de generar. Y además que es requerible por código. Y bueno, aquí tenemos un par de hold down kits. Lo que ocurre es que por código nos obligan a que el breaker solar o los breakers de cualquier fuente de energía que va a estar activada durante un apagón tienen que estar con este hold down kit, este tornillo físico. ¿Para qué? Para que en caso de que se esté trabajando en el sistema durante un apagón, alguien no sin querer quite ese breaker del panel y se electrocute pensando que está desconectado cuando realmente no está desconectado. Esto es simplemente una protección extra que te requiere el código. Bueno, vamos a ver un poco el diagrama de conexión. Todo lo que vemos en la parte superior es debemos estar familiarizados con él. Básicamente los microinversores conectándose en la combiner, y de la combiner vamos directamente al IQ System Controller, que es esto de aquí. Lo único que vemos nuevo aquí es esta zona en la izquierda, que es las cargas críticas. Pero las cargas críticas pasando por dos IQ Load Controllers, dos controladores de carga. Déjenme ver si puedo... Déjenme ver si puedo agrandar esta imagen. Ok. Como vemos aquí tenemos dos contactores. Este pequeño símbolo representa un contactor, como un switch que es controlado a través de un circuito eléctrico. Vemos que estos dos, cada uno de los load controllers tiene un contactor. Como ya les dije que este contactor es de doble polo, significa que yo puedo poner dos cargas de 120 o una carga de 240. Si yo pongo dos cargas de 120, las dos cargas van a estar controladas como si fuera un grupo. Cuando yo configuro mi sistema en la aplicación del móvil, tengo que darle nombre a cada una de estos contactores, a cada una de estas cargas. Si yo coloco dos cargas en un contactor, ese contactor es controlado por un solo switch. Por lo tanto, ese contactor va a tener un solo nombre. Esas dos cargas van a estar agrupadas. Ok, vamos a hablar sobre consideraciones cuando hacemos este tipo de conexión con los controladores. La consideración número 1 y más importante es que la carga primera que esté conectado a nuestro terminal NC1. Son los terminales, tenemos 4 terminales básicamente. Tenemos NO1, NO2, NC1 y NC2. El NO3 no lo vamos a utilizar. El NC1 es, por decirlo así, el principal. El NC2 es el segundo que vamos a utilizar. NO1 es el tercero y NO2 es el cuarto. El NC1, como es el principal, ese es el que vamos a utilizar para alimentar nuestro circuito con el Wi-Fi, con la red Wi-Fi de la casa. Esa va a ser la carga principal, fundamental, que siempre va a estar conectada. Cuando configuremos nuestro sistema lo vamos a colocar como manual. Es decir, desde el momento que el sistema se active, esa carga va a estar activada siempre. Luego en la carga número 2, carga número 3 y carga número 4, pues iremos poniendo nuestras otras cargas, ya sea un ventilador de techo, la nevera, etcétera, etcétera. En función del consumo de esa carga, vamos a intentar, cuando programemos nuestro sistema, a cada una de estos contactores vamos a darle una programación durante el día. Es decir, en qué horario del día vas a encender y en qué hora del día vas a apagar.
Entonces, a cada una de estas cargas le vamos a dar un horario en función de cuánta energía vaya a consumir. Por ejemplo, si estamos hablando de un pequeño ventilador o las cámaras de seguridad, vamos a hablar de las cámaras de seguridad, que es una carga que no consume mucho. Podemos decir que comienza a las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos una ventana más grande de consumo. Esa carga va a estar consumiendo durante una ventana bien grande y no consume mucho. Yo sé que a las 10 de la mañana quizás no haya mucho sol, el sol no esté muy fuerte, pero no es necesario, puesto que esa carga no va a consumir mucho. Sin embargo, si por ejemplo en mi carga número 3 yo voy a conectar un ventilador, una nevera, la nevera es muy posible que consuma mucho más que el wifi de la casa y que las cámaras de seguridad. La nevera, como va a consumir mucho más, yo la voy a colocar en un periodo de tiempo donde yo sé que el sol va a ser lo más fuerte posible. Recuerde que lo que yo estoy evitando es encender una carga en un momento determinado del día donde el sol no sea lo suficientemente fuerte y el sistema me colapse. Yo estoy intentando evitar ese tipo de situación. Por lo tanto, la nevera la voy a colocar para que me encienda desde las 11 hasta las 2 o a las 3, en lugar de decir desde las 10 hasta las 4. Eso se llama, en inglés se dice stagger the loads. No sé cómo se dice en español, pero básicamente es no colocar todas las cargas en la misma ventana, sino ir variando ese tiempo de encendido para priorizar y maximizar el uso de esa energía solar. Recuerde que la energía solar, la máxima producción solar ocurre más o menos, y depende de la época del año obviamente, pero más o menos entre las 11 a las 2. Esas 3 horas, 11 a 2 de la tarde, es cuando más producción solar tenemos. Obviamente la producción solar se extiende desde las 9 hasta las 6 de la tarde, pero el pico ocurre entre las 11 y las 2. Por lo tanto, en esas 3 horas es donde yo quiero colocar las cargas que más energía me van a consumir a mí. También, si tengo, por ejemplo, 2 bombas de agua, por poner un ejemplo, no voy a poner las 2 bombas de agua que enciendan en el mismo momento. Voy a colocar una que encienda de 11 a 12 y otra que encienda de 12 a 1. De esa forma, distribuir esa potencia, que es realmente mi factor limitante. Es la potencia que tengo disponible en ese momento en particular. Todas esas configuraciones se pueden hacer a través de la aplicación móvil, una vez que estemos configurando estos controladores de carga. Bueno, todos esos tips que les acabo de dar aparecen aquí. Si lo quieren leer con tranquilidad, lo van a poder ver y le van a encontrar más documentación, entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto ya creo que les he dado un preview bastante básico sobre esta funcionalidad. Mi recomendación es siempre poner al menos una batería, aunque sea 3 kilovatios hora. Nunca ser completamente, ¿cómo decirlo? Estar dependiendo del sol para poder alimentar cargas. Yo recomendaría al menos tener un mínimo de almacenamiento, puesto que, por ejemplo, cada vez que el sistema colapsa o durante la noche, esa red de Wi-Fi mantiene la comunicación entre tú y el sistema. Si esa red de Wi-Fi se pierde durante la noche, esa comunicación entre tú y el sistema se pierde también. Entonces, aumenta la probabilidad de fallo. Yo siempre recomiendo al menos un 3. Yo personalmente nunca pondría un 3. ¿Por qué? Porque un 3 es casi nada. Si se dan cuenta cuánta energía un 3 kilovatios es lo que gasta una nevera. Simplemente. Si quieres hacer cualquier otra cosa, ya 3 kilovatios te los comiste.
Yo diría que como mínimo 10 kilovatios hora de batería y ya empieza a ser eso un sistema bastante serio para cargas críticas. Si estamos hablando de un sistema de backup para la casa completa, hablaríamos de 20 kilovatios en adelante. Pero para cargas críticas, yo diría como mínimo un 10 y nunca menos de un 3, porque 3 kilovatios hora es lo mínimo que necesitamos para mantener nuestro Wi-Fi encendido a lo largo de la noche y alguna que otra carga. Pero bueno, es importante saber que tenemos esa funcionalidad. Así que con esto, darle las gracias y nos vemos en el próximo video.